Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Ya van varios videos empezando de esa manera y espero que continuemos así. Claramente hay que ser conscientes que no siempre se gana. Hemos tenido la fortuna de ganar las últimas operativas que hemos tenido. Claramente tampoco nos tenemos que acostumbrar siempre a eso porque, como sabemos, esto es un tema de estadística. Inevitablemente en algún momento la estadística nos fallará o proyectamos un 80% de probabilidades de ganar y bueno, nos toca ese 20% de probabilidades y nos toca perder, nos toca el stop loss. De momento no nos ha pasado en el canal desde que empezamos con las proyecciones, así que estamos contentos porque hoy nuevamente tenemos ganancias en el canal. Nuevamente con Bitcoin la proyección se cumple, solo que de manera distinta hemos realizado una publicación, no hemos hecho un video, hemos realizado una publicación que lo pueden consultar en el canal. Voy a intentar dejar, no sé si se puede dejar un enlace o no, pero bueno, de igual manera si se meten en publicaciones en el canal van a ver la publicación que hicimos esta mañana. Allí estuvimos conversando un poco, pues bueno, la proyección que nosotros estábamos haciendo, la operativa que estábamos tomando y por supuesto el desarrollo paso a paso que tuvimos dentro de esa operativa. Bueno, si estás suscrito al canal y si pudiste ver esa publicación, si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas porque le hicimos un regalo a todos aquellos suscriptores que estuvieron atentos. Le hicimos un regalo de alrededor de un 12% para el que quiso coger el 12% y salirse, o alrededor de un 8 o un 5 donde sea que te haya salido. Nosotros en particular nos salimos con un 8%, ya lo vamos a ir mirando por supuesto. Pero bueno, fue una proyección acertada, fue una operativa acertada por supuesto. Entonces hoy vamos claramente a hacer una sesión de análisis como lo hemos hecho en los videos anteriores, pero también vamos a explicar esa operativa y por supuesto vamos a invitar a todos los que no están suscritos a suscribirse al canal para que en próximas oportunidades, pues bueno, si tenemos el tiempo y tenemos la ocasión y podemos subir una publicación de esta, no se la pierdan, no se pierdan además de los videos, tampoco las publicaciones sobre las operativas que estamos tomando y demás dentro del canal. Bueno, bien, dejando esto a un lado, vamos a empezar un poquito con los cambios que hemos tenido desde el último video. En realidad no son muchos los cambios que hemos tenido, solo que estrenamos mes. Estamos en noviembre, ya cerramos con el mes de octubre, que siempre se suele decir dentro del ámbito de las criptomonedas, especialmente de Bitcoin, que se le dice October. En mi mal inglés se le dice así porque suelen ser meses positivos para el precio. Sin embargo, no ha sido así. Así que bueno, ya por ahí podemos intuir. Nosotros en el video anterior estábamos hablando un poco de la proyección que estábamos dando para el final de octubre y bueno, podemos considerar que se cumplió. Al final cerró de una manera negativa y no suele ser la norma general con Bitcoin, y ya por allí podemos intuir un poco los próximos movimientos que vamos a tener dentro del precio y las proyecciones que hemos estado realizando con respecto al mes de noviembre y con el gráfico mensual. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información tenemos que vigilar? Bueno, claramente tenemos que vigilar el Ichimoku, que siempre lo mencionamos dentro del canal. Vamos a quitar esto, los dibujos, para poderlo ver un poquito mejor el tema de los indicadores. Por supuesto tenemos que vigilar el Ichimoku. Recordemos que tenemos la zona marcada de los 100.000. Les recomiendo que vean el video anterior para no repetirnos y para que este video no dure mucho. Te recomiendo que veas un poco las proyecciones que hemos estado haciendo en los videos anteriores y especialmente el video anterior sobre un poco las zonas que estaba tocando el precio, dónde tomamos una operativa, dónde nos salimos y demás. Bien, hay que vigilar el Ichimoku. Tal como decíamos en el video anterior, nos marca la zona de los 100.000. Tenemos una serie de factores que nos marca la zona de los 100.000. Vean el video anterior. Y en este mes seguimos teniendo otra vez en el Ichimoku la zona de los 100.000. Así que nuestra proyección de cierta manera se reafirma. Tenemos que estar vigilantes con el Ichimoku y
claramente tenemos que vigilar las bandas de Bollinger. ¿Por qué las bandas de Bollinger? Porque ya estamos por debajo. Esta banda de Bollinger de aquí, vamos a quitar el Ichimoku, nos marca la zona de los 108, 108, 100, 108, 200. Esa zona ya estamos por debajo, así que es probable que sigamos estando por debajo de esa zona, por lo menos dentro del gráfico mensual en muy corto plazo. Tenemos que estar muy atentos a esas dos cosas en el mensual. Bien, más allá de lo que ya conocemos, del Ichimoku, del Supertrend, de todos los indicadores que solemos utilizar, tenemos que estar vigilando el concorde, porque el concorde un mes más nos ratifica esta curva que se está haciendo aquí. Vamos a hacer un dibujo, a ver, con el pincel. Esta curva que se está haciendo, la media, esta línea blanca, está saliendo poco a poco de la montaña. Entonces tenemos que estar bastante atentos con eso, porque en cualquier momento va a terminar de salir, y cuando eso suceda hay que estar muy atentos, porque podría producirse un movimiento importante dentro del precio. De hecho, ya dentro de un ámbito fundamental se está hablando de la cantidad de dinero que se está perdiendo dentro del mercado de criptomonedas, y cómo algunas instituciones e inversionistas tradicionales que han estado entrando en todo este rally alcista, en toda esta carrera alcista, pues bueno, ya están empezando a tener pérdidas a las que no están acostumbradas. Al final Bitcoin es un activo que se mueve mucho en el precio, que tiene mucha volatilidad, y hay muchos inversionistas que a lo mejor entraron en 120 en el pico, o se han mantenido en los niveles en el que está el precio. Entonces ya llevan varios meses, alrededor de agosto, de septiembre, teniendo esta especie de lateralización a la que no están acostumbrados, y si en el mejor de los casos entraron en la zona baja de esta lateralización, pues están un poco en break-even, están allí que sí que no, pero si entraron en una zona un poco más alta, pues bueno, la verdad es que ya están en negativo, y todos estos inversionistas no están acostumbrados a estar en negativo en estos niveles, y por supuesto mucho menos aquellos minoristas, ¿vale? Los que entraron a lo mejor con la burbuja, con el telediario, con la noticia, con el FOMO en 120 en el pico, pues tampoco están acostumbrados a tener estos niveles y a ver durante meses un activo bajista. Entonces hay que tener mucho cuidado. No quiero decir que Bitcoin se vaya a cero, tal como decíamos en el video anterior, pero hay que tener especial cuidado y sobre todo estar suscrito en el canal, porque aquí aprovechamos las oportunidades, sean alcistas, bajistas, intentamos siempre aprovechar los movimientos gracias al análisis técnico. Bien, ¿qué más tenemos que vigilar? Bueno, ya nos tendríamos que ir más que todo. Una cosa, hay que mirar el RSI, importante, antes que se me olvide. Hay que mirar el RSI, porque el RSI ya estamos por debajo de la media. Así que, como podemos observar, cuando estamos por debajo de la media, solemos continuar la tendencia. ¿Aquí estuvimos por debajo? No estuvimos por debajo. Llegó a tocar la parte baja de la media y hubo un rebote. Aquí sí que estuvimos por debajo de la media, pero inmediatamente que bajamos, subimos. Entonces tenemos que tener especial cuidado con lo que haga el RSI, con lo que haga la media, porque como la media empieza a hacer esto y el RSI empieza a hacer esto, bueno, ya allí podríamos hablar de un cambio de tendencia en Bitcoin, que es algo, insisto, un poco complicado que suceda de la noche a la mañana, pero que hay que estar muy atentos a las señales que nos esté dando el precio. Bueno, vamos un poquito a mirar lo que es el gráfico semanal, que siempre lo miramos, y siempre nos da información muy valiosa. Lo primero que tenemos que mirar en el gráfico semanal son las zonas, ¿vale? La zona en la que nos encontramos. La primera zona que tenemos que vigilar es la zona de los 107, que es justamente la zona en la que ha estado el precio el día de hoy, el día de ayer, el fin de semana, en el video anterior, la zona que nosotros estuvimos diciendo, bueno, nosotros salimos de la operativa en la que estamos porque estamos cerca de esta zona, no sabemos cómo va a reaccionar y demás. Bueno, pues efectivamente hubo un rebote, tal como podemos observar. Entonces todo este rebote que hubo, habrá quien lo pudo aprovechar de manera alcista. Nosotros siempre lo decimos, si te quieres arriesgar, te puedes arriesgar. De hecho lo dijimos en el video anterior, pero
claramente nosotros cuando nos entramos en una operativa es porque tienen que haber muchos factores. Y eso claramente lo vamos a analizar en el video de hoy. Bien, decíamos, la zona de los 107, 106, 900, que es la zona en la que nos encontramos, la tenemos que vigilar. Tenemos que ver si la terminamos de romper, si confirmamos esa ruptura, que básicamente es romper y si nos acercamos, tener un rechazo, es decir, si el precio se vuelve a acercar a la zona de los 107, tener un rechazo para terminar de confirmar que ya esa zona no la vamos a usar como soporte. Eso lo tenemos que estar vigilando en el precio. Tenemos que estar atentos, por supuesto, a la reacción en la zona de los 104.300, que es más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque fue una zona de resistencia, más o menos en diciembre del año pasado, y fue una zona de soporte en junio, abril de este año. Ha sido una zona de soporte. Entonces tenemos que estar con especial cuidado de lo que haga el precio y cómo se comporta el precio allí y cómo cierre la semana allí. Tenemos que estar muy atentos con eso. Bien, ¿qué más tenemos que estar atentos? Bueno, ahora mismo nos encontramos por debajo de la EMA de 20 periodos. Entonces, tenemos que estar atentos de que continuemos por debajo de la EMA si nuestra proyección es bajista. Si nuestra proyección es alcista, pues tenemos que evitar comprar si estamos por debajo de la EMA de 20 periodos y sobre todo con la cantidad de información que hemos estado manejando en los últimos videos. Bueno, estamos por debajo de la EMA, ¿vale? De la EMA de 20 periodos y tenemos que vigilar la EMA de 50 porque tal como decíamos en el video anterior nos marca la zona de los 100.000. Estrenamos semana y nos sigue marcando la misma zona. Por consiguiente, tenemos que estar muy atentos. Vamos a quitar esto para que no nos moleste. Vale. Bien. ¿Qué más tenemos que estar atentos? Bueno, nosotros el día de hoy rebotamos justo en las bandas de Bollinger. Rebotamos en la zona de los 105, lo vamos a ver más adelante en un gráfico pequeño, pero en la zona de los 105.200, 105.300. Hay que estar muy atentos en cómo seguimos reaccionando y cómo seguimos comportándonos con las bandas de Bollinger. Porque si rompemos esta zona, tal como venimos advirtiendo, pues bueno, y cerramos por debajo de la banda de Bollinger, nos podríamos esperar ese movimiento del cual hemos estado hablando tanto, que es ir a la zona de los 100.000. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos que vigilar además de lo que ya hemos visto en los videos anteriores? Bueno, el concorde, porque tenemos otra semana más por fuera, la media está por fuera de la montaña, tenemos manos importantes saliendo, esta línea azul que nosotros vemos, esta montaña azul que nosotros vemos son las manos importantes. Entonces, tenemos manos importantes saliendo del mercado y eso hay que estarlo vigilando porque nos da cierta información. Con respecto al RSI, el patrón que venimos dibujando desde hace bastantes videos, tenemos que estar muy atentos porque ya estamos prácticamente en la zona baja. Así que hay que ver cómo llega la media del RSI a este soporte. Si tenemos el rechazo, o sea, si tenemos un rebote o si por el contrario lo cortamos como mantequilla. Hay que estar muy atentos con eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, en el semanal yo creo que eso es lo principal y si hay que refrescar, pues insisto, te recomiendo que veas la lista que siempre dejamos al final del video o que veas por lo menos el último video que subimos en el canal donde repasamos un poquito nuestra proyección y los aspectos a tomar en cuenta. Vámonos con el diario. ¿Qué tenemos en el diario? En el diario ya tenemos las señales de las cuales estábamos empezando a hablar en el video anterior. Una de ellas, nosotros podemos observar en el gráfico diario que con las bandas, con las EMAs, ya estamos por debajo de la media de 200 periodos. Que por lo menos el jueves cerramos por arriba. Cerramos por arriba de esa media. Ahora lo que queremos en el diario es cerrar por abajo. Y que el próximo día o los próximos días nos mantengamos así, por debajo de la EMA de 200, de tal manera de que nuestra proyección siga manteniéndose, el ir a buscar la zona de los 100.000. Si eso no sucede y seguimos jugando con la EMA de 200, pues allí ya tenemos que realizar un nuevo análisis, revisar el análisis que hemos estado haciendo. Bien, ¿qué más información tenemos? El día de ayer y el día de hoy estuvimos jugando con la EMA de 20, que es esta línea blanca, y tuvimos un rebote, un rechazo
en esa media. Ya por ahí tenemos información y aquí ya vamos a empezar a explicar la operativa del día de hoy. Tenemos claramente, el día de hoy lo empezamos con el rechazo del día de ayer y con el rechazo del día de hoy en la EMA de 20 periodos. Entonces ya por ahí empezamos a intuir que iba a haber un movimiento a la baja, que iba a continuar un movimiento a la baja. Y además tenemos esto, que estábamos jugando con la zona, con la EMA de 200 y ya estábamos por debajo, porque la primera operativa la abrimos precisamente en los 107.800, es decir, ya estábamos debajo de la media de 200 periodos y podíamos intuir que iba a seguir bajando, cosa que al final terminó haciendo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el diario? Tenemos, por supuesto, en el Ichimoku rechazo, el mismo rechazo de la media de 20 periodos la tenemos en el Ichimoku, pero en la media de 9 periodos. Entonces, ya el día de hoy y el día de ayer tenemos la información que nos da el Ichimoku en la madrugada, que es, bueno, el rechazo que pudimos observar. Que bueno, nosotros en el canal no estábamos despiertos a las 3 de la mañana cuando se produjo el movimiento, pero sí que podíamos intuir desde hace varios días que esto inevitablemente terminaría pasando. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el gráfico diario? Bueno, en el gráfico diario tenemos que vigilar el comportamiento del ADX. ¿Por qué? Porque tal como decíamos en el video anterior, si se da la vuelta, teníamos que estar atentos con un movimiento a la baja y esa vuelta se la empezó a dar el día de hoy. Entonces tenemos que seguir vigilando que esto siga así, que la ADX siga su dirección alcista. Se dio la vuelta, además con un oscilador asombroso bajista con velas rojas, así que tenemos que estar muy atentos. Tal como decíamos hace unos momentos, en la banda de Bollinger tuvimos el rechazo. Entonces en este mismo rechazo o rebote, como le queramos decir, que tuvimos en el gráfico semanal, nosotros lo tuvimos en el gráfico diario también. Aquí en la banda de Bollinger tuvimos ese rebote. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, que ya las velas empiezan a cerrar por la parte de abajo de las bandas de Bollinger, por aquí, y empecemos a surfear. ¿Para qué? Para que nuestra proyección bajista se cumpla. ¿Qué más podemos ver? Bueno, claramente lo que ya venimos advirtiendo desde semanas, que era que en el concorde diario se iba a terminar saliendo la media, y es así. El día de hoy se sale la media de la montaña. ¿Qué queremos ver? Pues que siga fuera, ¿vale? Esto lo que no quiere decir es que no es que estén saliendo, que están saliendo, y lo sabemos gracias a muchas noticias. Están saliendo los inversores del mercado. No es que estén saliendo, sino que esto nos demuestra a ciencia cierta que por lo menos están dejando de entrar. Y ya por allí podemos intuir que el mercado no es atractivo para cierto tipo de inversores. Vale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que estar atentos? Esto, las bandas de Bollinger con porcentajes, que nos mide básicamente la volatilidad del precio. Aquí tenemos el cambio. Empezamos poco a poco hacia arriba. Entonces, la semana pasada estábamos hacia abajo y hoy lo que proyectábamos, poco a poco hacia arriba. Eso tiene que continuar lógicamente la volatilidad del precio para que se siga moviendo y la proyección se cumpla. ¿Qué más tenemos que vigilar? Por supuesto el RSI. El RSI estamos por debajo de la media. Esto siempre lo vigilamos en cualquier temporalidad. Está por debajo de la media. Y si queremos la proyección, pues lógicamente el propio precio va a terminar moviendo el RSI para abajo. Pero de momento lo que queremos ver es que esta media siga haciendo lo que está haciendo, que es esta especie de vuelta. Esta especie de vuelta queremos que la media la siga haciendo. Entonces, mientras lo siga haciendo, podemos estar tranquilos porque el movimiento bajista en principio se va a ir cumpliendo. ¿Cuándo y cómo? ¿Con qué rapidez? ¿Y en qué momento exacto? Bueno, para eso están los adivinos, porque eso es prácticamente imposible de saber. Uno lo puede intuir con gráficos pequeños para aprovechar ciertos movimientos, pero saber la hora exacta, si no te lo dicen los gráficos un poco más pequeños como el de 4 horas, el de 1 hora, es difícil de saber qué es el momento. Puedes llegar a intuir que es el momento de un movimiento,
pero no el momento de el mega movimiento que estamos esperando. Entonces, esa es un poco la ciencia detrás de una operativa. Sabes que el precio se está moviendo, sabes que se va a mover, no sabes si es el mega movimiento del año, pero tú quieres entrar, quieres aprovecharlo, y si lo aprovechaste y es el mega movimiento, fenomenal. Y si no, y si aprovechaste un movimiento de un 8, un 10%, pues también fenomenal, siempre y cuando ganes. Toda ganancia es bienvenida. Bueno, ¿qué más tenemos que ver en el gráfico diario? Un poco lo que ya hemos estado viendo en el resto de días, así que en principio no nos vamos a repetir, nos vamos con el gráfico de 4 horas. Vamos a intentar mantener el video lo más corto posible, y aquí ya empezamos a explicar un poquito la operativa, el porqué de la operativa. Lo primero y principal es que tenemos rechazo, ¿vale? Tenemos rechazo en las EMAs, lo tenemos desde el día de ayer por la tarde. Vemos cómo ha estado jugando con las medias móviles de una manera como si fueran resistencias, y así se ha estado comportando. Eso ya desde el día de ayer lo podíamos intuir. Desde la noche veíamos que se estaba comportando como si esto fueran resistencias móviles. Entonces, esta mañana nos despertamos y vimos que efectivamente con esta vela de aquí, que empieza a la 1 de la mañana y termina a las 5 de la mañana, con esta vela de aquí podemos ver que el precio ya no estaba en esa zona y no se le veía venir otra vez a esa zona. O sea, estábamos utilizando las medias móviles como resistencia. Por eso intuíamos una operativa a la baja. Hay que estar atentos a las velas, a las medias, a los indicadores, y esta es una de las señales que utilizamos. ¿Qué otra señal utilizamos para tomar la operativa? El Ichimoku. En el Ichimoku lo empezamos a utilizar como resistencia. Vemos que también en la noche, luego de este movimiento grande, el Ichimoku pasa a ser una resistencia, pasa a ver un rechazo, y de momento lo estamos usando como resistencia. De hecho, a la 1, cuando lo fuimos a tocar, la segunda operativa que tomamos, a la 1 se comportó como resistencia, y nosotros podíamos intuir que iba a ser una resistencia. A la 1, más o menos aquí podíamos intuir, y por eso tomamos esa segunda operativa, que más adelante lo vamos a explicar, por supuesto. Bien, ¿qué más tenemos que ver aquí? ¿Qué otra cosa nos dio señales? Pues las bandas de Bollinger. Desde la 1 de la madrugada, más o menos, en realidad sobre las 3 de la mañana, vemos esta vela grande que rompe todas las bandas de Bollinger y se posiciona en la parte baja. Entonces, ya desde las 5 de la mañana podemos intuir que las bandas de Bollinger iban a ser usadas como zonas de resistencia. Y así fue. A la 1 vemos aquí nuestra segunda operativa, vemos que usamos la banda de Bollinger como resistencia. Entonces, eso fue otra señal que pudimos interpretar para tomar la operativa que tomamos. ¿Qué más? Bueno, pues el ADX y el oscilador asombroso nos da la confirmación. Desde las 5 de la mañana aproximadamente se da el giro, el famoso giro, y estamos por debajo en el oscilador asombroso. Entonces, todo esto lo digo porque tenemos que aprender, tenemos que... en realidad, toda esta información nosotros la damos porque la idea es aprender juntos en el canal. Todo esto nos sirve para ir repasando y, bueno, ustedes ir tomando poquito a poquito. Siempre hay muchos factores que influyen. Esto te lo da la experiencia, te lo dan muchos tips que al final, pues bueno, van saliendo en algunos videos. Me acuerdo de algunas cosas, muchas veces no me acuerdo de otras cosas. Es como información que te va dando el precio, las velas, la forma en cómo cierra, la forma en cómo se comporta. Pero bueno, principalmente es un poco lo que hemos estado viendo. También tenemos que en el Concorde la media sale de la montaña, y sale concretamente en torno a las 5 de la mañana. O sea, a las 5 de la mañana, si tú estabas despierto, pudiste aprovechar para entrar en un punto más interesante. Pero bueno, de igual manera nosotros tomamos una buena operativa y estamos bastante contentos dentro del canal. Claramente es necesario dormir. Es necesario dormir para poder funcionar en la sociedad. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, en las bandas de Bollinger con porcentaje a las 9 de la mañana vemos esta volatilidad, más o menos aquí. Empezamos a ver esta volatilidad, vemos cómo se mueve las bandas de Bollinger con porcentaje, y por consiguiente ya por ahí podíamos intuir que había volatilidad dentro del mercado. También tenemos, por supuesto, en el RSI eso que decíamos justo en el video anterior, que el RSI iba a ser más o menos este movimiento. Pues bueno, eso
terminó pasando. Ya desde la noche lo podíamos estar intuyendo que eso iba a pasar, porque se iba frenando poco a poco la media y en la madrugada terminó sucediendo. Entonces esa es un poquito la información que a nosotros nos dio ese pistoletazo para entrar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer dentro del gráfico de 4 horas? Pues seguir vigilando el ADX, el oscilador asombroso, y el RSI. Que el RSI, la media, continúa haciendo esto para llegar a la zona de abajo, y tenemos que vigilar que nuestro ADX continúe ascendente y nuestro oscilador asombroso continúe descendente, para mantener un poco la proyección de un movimiento cercano a la zona de los 100.000. Vámonos con el gráfico de 1 hora para seguir explicando la operativa que tomamos. Teníamos confirmación en todos los indicadores, la teníamos desde la madrugada, desde las 5 de la mañana, tanto el AX como el oscilador, la tenemos en el Concorde, la teníamos en las bandas de Bollinger con porcentaje, la teníamos en el RSI, la confirmación la tuvimos en todos nuestros indicadores, con la forma en como nosotros operamos, la tenemos también con las velas, la tenemos por supuesto con las EMAs, la tenemos con el Ichimoku. Desde la noche, prácticamente desde la 1, desde las 2 de la madrugada, usamos tanto el Ichimoku como las EMA como una zona de resistencia. Y si nos vamos a las bandas de Bollinger, también vemos cómo las bandas de Bollinger empezaron a surfear la ola, por así decirlo. Empiezan a utilizar las bandas de Bollinger como una zona de resistencia. El Supertrend también nos marcó este cambio bajista a las 2 de la mañana, entonces ya allí teníamos más o menos información de sobra para intuir una operativa. De hecho, esta mañana cuando nos despertamos y nos despertamos aquí más o menos. Y nosotros, háganse una idea, que veíamos esto, aproximadamente más o menos por aquí. Veíamos esto esta mañana. Esta mañana lo veíamos negro, pero al final, ¿qué información tenemos aquí? Que hay unas velas con fuerza bajista y que luego estamos viendo cómo hay cierta duda dentro del mercado. Pero esa duda es básicamente que los compradores no tienen fuerza. Esa era la información que nos estaba transmitiendo estas velas. Y por eso tomamos la primera operativa a eso de las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, aproximadamente por aquí. Por aquí en esta zona. Tomamos la primera operativa en... Vamos a acercarnos un poquito para que lo podamos ver. Vale, aquí. Tomamos la primera operativa a las 10 de la mañana. En la publicación está el punto exacto. 107, 810, algo así. 107, 810, efectivamente, aquí. Esa operativa nosotros la tomamos y... después vimos que el precio se movió un 1% hacia abajo, que la tomamos con un 5X, es decir, teníamos un 5% de ganancia. No lo tomamos, ¿vale? Porque nosotros en ese momento pensábamos que iba a seguir bajando. Es la realidad. Por eso protegimos la operativa en break-even y lo pusimos. Incluso allí están los comentarios, lo pueden ver. Pueden organizar los comentarios por orden de reciente y ver un poco el orden cronológico de los comentarios que íbamos haciendo. Entonces allí básicamente poníamos eso, protegemos la operativa en break even, vimos que empezamos a subir y pusimos que había que vigilar el punto de entrada. Manteníamos la operativa, pero vamos a vigilar el punto de entrada. Vimos que efectivamente la operativa podía estar en dudas por la fuerza de esta vela, es decir, esta vela no había cerrado cuando nosotros enviamos el mensaje. Vimos que estaba teniendo fuerza, que iba a cerrar hacia este movimiento. Veíamos que podía cerrar de esta forma que cerró y dijimos, mira, hay una mejor zona donde podemos entrar. Salimos en break even. Eso lo pusimos por la publicación. Entonces, posteriormente, a la 1, vimos que todo lo que estuvimos hablando en el video anterior, vimos una mejor zona. ¿Qué zona? La zona de los 108-200. Y lo pusimos. Entramos a la 1 en los 108-200, más o menos aquí. Tuvimos estas fluctuaciones del precio, sabíamos que era normal que eso pasara, nunca nada preocupante, no tuvimos el precio prácticamente en contra, no lo tuvimos en contra y claramente sucedió este movimiento que tanto estábamos esperando. Llegó a bajar un 2,45, que eso a 5X es más o menos
pues un 12%, un 13%. El que la tomó allí, fenomenal. Nosotros cuando empezó a bajar dijimos protegemos ganancia. De hecho, cuando bajó, protegemos ganancia. Cada quien que proteja la ganancia. Claramente nosotros cuando publicamos eso, no es para que tú tomes la operativa. Cada quien tiene que tomar su operativa, por supuesto. Es para decir un poco lo que nosotros estamos haciendo. El que se quiera sumar siempre tiene que hacerlo bajo su propio riesgo, su propia responsabilidad y por supuesto bajo su propio análisis. Pero nosotros poníamos que protegíamos la ganancia. Cada quien protege la ganancia que considera. Nosotros pusimos nuestra protección en torno al 8%. Y bueno, esto lo vamos a ver incluso mejor en el de 15 minutos aquí. Fue esta vela grande que tuvimos aquí a las 16:15 minutos. Tuvimos esa vela. Nosotros movimos el stop loss al 8%, que era lo que considerábamos que estábamos dispuestos a ganar en la operativa, hiciera lo que hiciera el precio. Y en la vela siguiente nos sacó. Esta mecha nos terminó sacando y menos mal que nos sacó porque pudimos aprovechar la operativa. Bueno, esta fue un poco la operativa que nosotros tomamos. Si tú la pudiste aprovechar, fenomenal. Si te pudiste llevar el 13, fenomenal. Si te llevaste un 8, fenomenal. Un 5, fenomenal. Todo lo que sea ganancia, bienvenido sea. Al final no tuvimos que hacer otra cosa que esperar 3 horas. Me parece que ganar un 8%, un 10%, un 12%, un 13%, lo que le haya sacado a la operativa, un 5% en 3 horas, bastante interesante y bastante bueno. Así que si no estás suscrito al canal, te recomiendo te suscribas. A lo mejor vas a poder ver en el futuro publicaciones como la que hice esta mañana, videos, porque también estas proyecciones las hemos hecho en videos y han podido los suscriptores tomar operativas gracias a los videos y las proyecciones, porque comparten la misma proyección que nosotros. Y bueno, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los veas. Al final la información que damos aquí es información que hemos tocado en los videos anteriores, un poco más resumida. En cada video hemos hablado un poco más a fondo de cada aspecto y cada indicador que hemos tocado. Bueno, para concluir, es normal básicamente que el precio haga un descanso, ¿vale? Un descanso y haya cambios en gráficos pequeños, en gráficos de 15 minutos, de 1 hora. Es normal que haya cambios, que haya volatilidad. Tenemos que estar muy atentos, pero atentos al gráfico de 1 día y 4 horas. Más que todo para tomar próximas operativas y para que se cumpla la proyección de la semana pasada. Bueno chicos, sin más que añadir, espero que lo hayan aprovechado. Un saludo y hasta pronto.